Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Jonathan Muñoz y el día de hoy les vengo a hablar sobre las infecciones asociadas a la atención en salud o IAS. A modo de introducción, podemos decir que desde hace décadas existe la preocupación por parte de los estados y ministerios de salud que los pacientes que concurren a un centro asistencial o permanecen hospitalizados adquieran nuevas enfermedades infectocontagiosas dentro de ellos. Afortunadamente, el avance de la tecnología y los nuevos descubrimientos científicos han permitido disminuir la prevalencia e incidencia de estas. En primera instancia vamos a aprender qué son las IAS. Estas también son llamadas enfermedades nosocomiales que son adquiridas dentro de un centro de salud en una atención ambulatoria o en una hospitalización. Estas son enfermedades infectocontagiosas que el paciente no traía incubando antes de la hospitalización o antes de la atención en el centro de salud y están directamente relacionadas a la calidad de atención y el no cumplimiento de políticas y protocolos sanitarios por parte del personal de salud. Vamos a recordar, para aprender cómo se transmiten estas enfermedades, vamos a recordar la tríada ecológica, que está compuesto por tres eslabones, que son el huésped susceptible, el ambiente y el agente externo. El huésped hace referencia al paciente o la persona que está incubando este agente patógeno, el ambiente que tiene que ser propicio para la propagación y para el crecimiento de este agente patógeno, y el agente externo es el agente etiológico, que puede ser virus, bacteria o protozoos. También vamos a ver la cadena epidemiológica, que es la que nosotros vamos a intervenir con las medidas preventivas que vamos a realizar dentro de los centros de salud, y esta cadena está compuesta por 6 eslabones. Primero, el reservorio, que puede ser un animal, el paciente colonizado o objetos inanimados o el personal de salud. Hace referencia a la persona o animal que tiene la enfermedad. La vía de salida hace referencia a cómo sale este agente patógeno del organismo que la está incubando, que puede ser a través del tracto digestivo, vómitos o heces, o saliva, tracto respiratorio a través de los aerosoles o gotitas, a través de la piel y mucosas, por ejemplo, enfermedades parasitarias, o tracto genitourinario a través de semen, flujos vaginales u orina. El mecanismo de transmisión puede ser aéreo, por vía gotitas, a través de contacto directo o indirecto, o a través de vectores que son los vehículos que transmiten patologías. La puerta de entrada hace referencia a cómo ingresa este agente patógeno a nuestro organismo, y puede ser a través del tracto digestivo, a través de lo que comemos, tracto respiratorio a través de lo que inhalamos, la piel y mucosas cuando hay una pérdida de indemnidad de la piel, y el tracto genitourinario, que puede ser a través de algún tipo de dispositivo invasivo. El agente infeccioso puede ser virus, bacterias, hongos o protozoos, y el huésped en este caso es el paciente. Vamos a mirar qué pasa en Chile, cuáles son las principales patologías o IAS que son prevalentes en Chile. Según la circular número 6 del 1 de junio del 2020 del MinSal, y se hizo un estudio en 2019 de 183 hospitales, y la principal patología infectocontagiosa relacionada con las IAS son las infecciones respiratorias inferiores asociadas a la ventilación mecánica o una neumonía. También tenemos en segundo lugar las infecciones intestinales manifestadas por diarreas, principalmente en pacientes pediátricos, que pueden ser lactantes o neonatología. En lactante podemos ver que hubo 650 pacientes con este tipo de infecciones, y en neonatología solamente 48. También tenemos que tener en cuenta que en los servicios críticos, como neonatología, el personal que trabaja en ese servicio debe estar calificado, debe ser idóneo para realizar labores en ese servicio, porque estamos trabajando con cuerpos muy pequeños que están proclives a cualquier tipo de infección. Y en tercer lugar tenemos las infecciones del torrente sanguíneo, que son principalmente asociadas a los catéteres venosos centrales, tanto en adultos como en pediátricos, la nutrición parenteral también en adulto y pediátrico, y los catéteres umbilicales en neonatos, y por último lugar tenemos los catéteres centrales de pacientes que reciben hemodiálisis. Ahora vamos a aprender cómo controlamos estas infecciones. Lo podemos hacer a través de 5 grandes intervenciones, que son las precauciones estándar, las precauciones de aislamiento, los procedimientos clínicos preventivos, el manejo de residuos hospitalarios y la salud del personal. En primera instancia vamos a revisar las precauciones estándar, que son la higiene de manos, el uso correcto de elementos de protección personal, el manejo de material cortopunzante, la higiene respiratoria y buenos hábitos de toser y estornudar, y el manejo de equipos y desechos del paciente.
En cuanto a la higienización de manos, tenemos 4 tipos de higienizaciones, que está la higienización con alcohol gel, lavado doméstico, lavado clínico y lavado quirúrgico. Dentro del centro asistencial nosotros vamos a realizar 2 tipos de lavado, que son el lavado clínico, que debe tener una duración de 40 a 60 segundos con la técnica específica, y el lavado quirúrgico de 3 a 5 minutos, generalmente en personas que trabajan pabellón. Los 5 momentos no los debemos olvidar nunca, los 5 momentos del lavado de manos, que en primera instancia debe realizarse antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de tener contacto con fluidos corporales de los pacientes, después del contacto con el paciente directamente y después del contacto con el entorno de nuestros pacientes. Acá podemos ver la técnica de lavado de manos para recordar, solo a modo de recordatorio. Vamos a hablar del jabón. Dentro de los centros clínicos utilizamos generalmente el jabón común y el jabón de clorexidina. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que el jabón común elimina la flora transitoria de nuestras manos y el jabón de clorexidina al 2% elimina la flora transitoria y la flora residente. En cuanto al uso de elementos de protección personal, existen los guantes de procedimiento estériles, el delantal o pechera, tenemos las mascarillas o tapabocas, las antiparras o escudos. Algo muy importante en esto para evitar el contagio son la secuencia de postura y la secuencia de retiro de estos elementos de protección personal. En cuanto a su postura, en primera instancia tenemos que instalarnos nuestra mascarilla o respiradores, las antiparras o escudo facial, después en tercer lugar el delantal y en cuarto lugar los guantes. Todo esto tiene que ser con una técnica aséptica que la vamos a ver después. En cuanto a la secuencia de retiro, esto es muy importante porque este es el momento crítico en el cual nuestras manos van a poder ser contaminadas y pueden servir de vehículo de estos agentes patógenos. En primera instancia tenemos que retirar los guantes, posteriormente el delantal, realizar un lavado de manos obligatorio después del retiro de estos, posteriormente las antiparras o escudo facial y en último lugar la mascarilla. Es obligatorio el lavado de manos antes de la instalación y después del retiro completo de los elementos de protección personal. Vamos a ver la mascarilla. Existen varios tipos de mascarilla. Ahora vamos a ver la mascarilla quirúrgica, la mascarilla KN95 y el respirador N95. La mascarilla quirúrgica tiene una duración de 1 a 4 horas, la duración de la mascarilla KN95 es de 12 horas y el respirador N95 duración hasta 3 horas. Su barrera protectora depende netamente de la humedad que acumule este dispositivo y de la carga viral a la cual nosotros vamos a estar expuestos como personal de salud. También tenemos otros dispositivos que son los respiradores, que puede ser del tipo full face, que tiene un visor o puede ser una mascarilla de media cara, que estos dos utilizan filtros, generalmente P100, y tiene una duración hasta 30 días. Esto también cabe destacar que su nivel de protección depende de la carga viral a la cual nosotros estemos expuestos y expuestas y del nivel de humedad que acumulen estos dispositivos. La mascarilla quirúrgica trabaja así, no permite la salida de gotas y evita la contaminación de personas o superficies en el caso de que el paciente no, sea portador de alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo del COVID, pero no protege del ingreso de partículas inferiores a 5 micras, por lo tanto no está normada para que el personal de salud trabaje con este tipo de mascarillas para atender a pacientes COVID. También tenemos la mascarilla de alta eficacia, que es la mascarilla filtra gotículas por debajo de 5 micras hasta un 98%, que esta es la KN95 o la N95. Este es una protección tanto en la exhalación como en la inhalación. O sea, protegemos y nos protege a los demás y nos protegemos nosotros de contagiarnos de algún tipo de patología. Esta mascarilla de alta eficacia con válvula no está permitida dentro de los centros de salud. ¿Por qué? Porque si bien nos evitamos contagiarnos nosotros con patología, pero al momento de exhalar nosotros mismos, este aire no es filtrado y sale completamente hacia el exterior, por lo tanto nuestros pacientes o nuestros colegas corren peligro de, si nosotros estamos contagiados, corren el peligro de contagiarse ellos. Por lo tanto, esto no se puede utilizar dentro del centro de salud. En cuanto a las antiparras o escudo facial, se utilizan cuando hay riesgo de salpicaduras de fluidos, gotitas o aerosoles y con el fin de proteger los ojos, la nariz y la boca. En cuanto al delantal o pechera, se utilizan cuando se prevé que existe riesgo de salpicadura
de fluidos a la ropa. En cuanto a la pechera, tiene que ser una pechera de plástico impermeable. Tiene que tener unas tiras que se amarran en la parte posterior y unos agujeros a nivel de la manga para introducir nuestro pulgar, con el fin de que cuando estemos realizando alguna técnica de enfermería, la manga no se suba y podamos contaminar nuestra piel. También tenemos al lado estas batas quirúrgicas, que generalmente son de género y son estériles y normalmente lo usa el personal de pabellón. En cuanto a los guantes, están los guantes estériles, los guantes de procedimiento y los guantes domésticos. Los guantes estériles se deben utilizar en procedimientos invasivos o que considere manipulación de material estéril, y tienen que ser instalados con una técnica séptica especial. Los guantes de látex o de procedimiento se utilizan cuando hay contacto con sangre o fluidos corporales de los pacientes, y los guantes domésticos se utilizan en lavado de material, manipulación de ropa sucia o en derrames y manipulación de basura. Algo muy importante es la retirada de los guantes sanitarios. Esto es muy importante porque esto es crítico. Lo que tenemos que hacer para no contaminar nuestras manos es, en primera instancia, tomar con los dedos en pinza, pulgar e índice, y jalar por parte de la muñeca el guante contrario hacia adelante hasta descubrir completamente nuestra mano. Posteriormente, nuestra mano que está sin el guante lo introducimos por debajo del guante a nivel de la muñeca y jalamos por dentro hacia los dedos con el fin de liberar completamente nuestras manos, y de ahí tenemos que depositarlo en el receptáculo idóneo. También podemos decir, muy importante, que el uso de guantes no reemplaza para nada el lavado de manos. En cuanto al manejo de material cortopunzante, este se utiliza con el fin de evitar accidentes cortopunzantes por parte del personal de salud, y existen diferentes dispositivos y reservorios para depositarlos. Algo muy importante, que el momento de eliminar las agujas, retirarlas de la jeringa, tenemos que utilizar nuestras pinzas Kelly o algún tipo de dispositivo para no tener contacto directo con estas agujas contaminadas con fluidos corporales. Y muy importante, no recapsular las agujas, estén o no estén contaminadas. Así que eso es muy importante. En cuanto a la higiene respiratoria, hace referencia, si nosotros tenemos algún tipo de resfrío común, al estornudar o toser, tenemos que cubrirnos la nariz y la boca con nuestro antebrazo, y al limpiarnos con nuestras vías respiratorias debe ser con pañuelos desechables o con papel, y lavarse las manos después de toser o estornudar, y nunca hacerlo sin taparse la boca con el antebrazo, estemos o no utilizando mascarilla. En cuanto al manejo de equipos y desechos del paciente, tenemos los fluidos corporales de alto y de bajo riesgo. Los de alto riesgo pueden ser la sangre, el semen, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, las secreciones vaginales, etc. Y los de bajo riesgo, en condiciones normales, son las deposiciones, las lágrimas, las secreciones nasales, el sudor, la expectoración, la orina y los vómitos. Pero es muy importante, que se me había pasado antes, en contexto de pandemia, todos los fluidos corporales están considerados de alto riesgo, así que todos eso debemos utilizar nuestras precauciones estándar, y los objetos que estén contaminados debemos eliminarlos en receptáculos especiales. Estos receptáculos especiales pueden ser los residuos sólidos asimilables, los residuos peligrosos o los residuos especiales. También es nuestro rol como futuros enfermeros supervisar el uso de elementos de protección personal por parte del equipo de auxiliar de servicio, que retiran todos estos elementos contaminados. En cuanto a las precauciones de aislamiento, su objetivo es cortar la cadena de transmisión que vimos en un principio y prevenir las infecciones cruzadas. Existen dos tipos de aislamiento, que son los aislamientos estándar y los específicos. Los estándar tenemos que realizarlos con todos los pacientes, tengan o no alguna patología infectocontagiosa, y los específicos dependen del tipo de patología que están cursando los pacientes. Pueden ser aislamiento aéreo, aislamiento por gotitas o aislamiento por contacto directo o indirecto. En cuanto al aislamiento aéreo, se debe implementar cuando exista sospecha o confirmación diagnóstica de algún paciente con una patología que se transmite por partículas menores a 5 micrones. Estas partículas suelen permanecer suspendidas en el aire por mayor tiempo. Las medidas de control debe ser que la habitación que tenemos al paciente debe tener una presión negativa, en lo posible, si el servicio lo permite,
una habitación individual, y en el caso de que no se pueda, siempre considerar las medidas de distancia y separaciones físicas entre paciente y paciente, y ojalá que estos pacientes tengan el mismo tipo de patología para evitar sobrecolonización. El lavado de manos es obligatorio y el uso de elementos de protección personal también. Algunas indicaciones son la tuberculosis, la varicela, el herpes zóster diseminado, sarampión, influenza aviar, el SARS y la difteria. Acá también en este gráfico podemos ver que a una distancia de 10 pies, si un paciente está tosiendo, estas partículas avanzan y viajan a través del espacio, y la persona que está a 10 pies puede recibir este agente patógeno y producir algún tipo de enfermedad. En cuanto al aislamiento por gotitas, se debe implementar cuando existe sospecha o confirmación diagnóstica de un paciente con una patología que se transmite por partículas mayores a 5 micras y pueden saltar estas gotitas hasta 2 metros al toser, estornudar o hablar. Patologías ejemplo puede ser el SARS-CoV-2, actualmente en el meningococo las primeras 24 horas, la influenza tipo B, el adenovirus H1N1, la rubeola, la parotiditis, coqueluche, etc. Y las medidas de control son las generales: la habitación individual en lo posible, lavado de manos, el uso correcto de elementos de protección personal, mascarilla, pechera, antiparras y guantes, y el manejo de fomites, que los fomites son los objetos inanimados que tienen contacto con fluidos corporales del paciente y pueden servir de vehículo, de transporte de este agente patógeno. En cuanto al aislamiento por contacto, se debe implementar cuando existe sospecha o confirmación diagnóstica de paciente con patología que se transmite por contacto directo o indirecto. ¿Cuál es la diferencia de esto? El directo es cuando yo toco al paciente, y el indirecto cuando yo toco algún dispositivo que ha tenido contacto con el paciente o alguna superficie que el paciente ha tocado o que esté contaminado con algún fluido corporal. Las indicaciones son, por ejemplo, el síndrome diarreico agudo, la diarrea por adenovirus, rotavirus, Clostridium difficile, impétigo, herpes simple, escabiosis, pediculosis, entre otras. La medida de control, en lo posible habitación individual, lavado de manos, uso de elementos de protección personal, control de fomites, baño de clorexidina y las visitas instruidas en el tema. Cuando van los familiares deben tener todas esas medidas preventivas con el fin de que estos familiares no se lleven los agentes patógenos hacia su hogar. En cuanto a los procedimientos clínicos preventivos, estos se realizan cuando realizamos alguna técnica invasiva a nuestros pacientes. Dentro de esto está la seguridad en punciones venosas y las inyecciones. Acá tenemos que utilizar material estéril y posteriormente utilizado debemos eliminar nuestros elementos cortopunzantes en los receptáculos idóneos para esto. La instalación y mantención de catéteres vasculares centrales, periféricos y catéter urinario. Esto hace referencia cuando nosotros tenemos un paciente con catéter venoso central que va a permanecer por largo tiempo. Debemos poner sobre ellos apósitos transparentes con el fin de observar la piel si ésta presenta enrojecimiento, aumento de volumen, secreciones, etc. Debemos dar aviso y retirarlo inmediatamente para evitar una sobrecolonización de este paciente. En cuanto a la profilaxis antimicrobiana quirúrgica y la preparación de la piel para la cirugía, hace referencia a que en la primera el médico indica algún tipo de medicamento antibiótico, generalmente con el fin de evitar algún tipo de infección postoperatoria después de la intervención quirúrgica. Y la preparación de la piel para la cirugía, eso es, se utilizan jabones antisépticos con el fin de disminuir al máximo la carga microbiana en el lugar de intervención. En esto también participa el desvelle, ¿ya? Y el último punto son los otros procedimientos invasivos. Siempre verificar la ventilación mecánica. Sabemos que el circuito entre el paciente y el ventilador es un circuito cerrado y debe ser estéril. Por lo tanto, debemos cuidar esta indemnidad de estos circuitos. Y también el tema de pabellón, el uso de material estéril y todas esas técnicas para evitar introducir agentes patógenos al torrente sanguíneo de los pacientes. En cuanto al manejo de residuos hospitalarios de riesgo, tenemos 4 grandes tipos, que son los residuos peligrosos, los residuos radiactivos, residuos especiales y residuos sólidos asimilables. Los residuos peligrosos pueden ser inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos.
Y los residuos especiales son los cortopulsantes, que son los más comunes dentro de nuestros servicios, los patológicos, cultivos y muestras almacenadas, la sangre y productos derivados de esta, y los residuos animales. En cuanto a la salud del personal, esto hace referencia a las vacunas que tiene que tener el personal de salud. Puede ser la vacuna de la hepatitis B, la influenza, el tétanos y actualmente la del COVID-19. El seguimiento en caso de accidentes cortopunzantes que haya tenido el personal de salud, que esto consta de su atención en algún centro de mutualidad con el fin de recibir su tratamiento antirretroviral profiláctico y el seguimiento posteriormente de algunos meses, realizar exámenes de sangre con el fin de pesquisar tempranamente algún tipo de patología como VIH o hepatitis B o C. Y el protocolo de manejo de exposición de exámenes ocupacionales de exposición a agentes biológicos. Generalmente estos se realizan al personal de salud que está en contacto directo con agentes biológicos, por ejemplo, el personal de laboratorio. En conclusión, podemos decir que velar por el cuidado de nuestros usuarios es responsabilidad de todo el equipo de salud. Por ende, nuestro trabajo debe ser prolijo, cuidadoso y con mucho profesionalismo, promoviendo la mejor calidad de servicio. Y también muy importante recordar que atendemos personas y nuestro trabajo es por y para el paciente. Muchas gracias.